Buenas tardes, profesora Nancy. Mi nombre es Yuri Andrea Pinzón Barrero, estudiante de sexto semestre de la Tecnología de Administración en Salud. A continuación, le voy a presentar las diapositivas de acuerdo al tema indicado en la actividad. Entonces, el tema principal es la metodología para la construcción de políticas en salud. ¿Por qué es importante estructurar una política en salud? Esas políticas se implementan como estrategia con un enfoque principalmente en prevenir las enfermedades o en cierto caso controlar las mismas. De igual manera busca el bienestar, nos proporciona medidas para que las poblaciones se adapten tanto al ambiente como a los diferentes entornos mediante acompañamientos, capacitaciones, charlas, orientación. Permiten aumentar el autocuidado en las poblaciones, los buenos hábitos y la buena alimentación. De cierta manera, esto contribuye con la disminución de las propagaciones de las diferentes enfermedades. Por otro lado, también nos permite investigar y estudiar los diferentes factores de riesgo. Nos permite también, lo tomo yo como ejemplo, obtener una balanza donde se equilibre el tema de ventajas y desventajas, donde se enfatice todo el tema de problemática, todo el tema de soluciones. De acuerdo a esto, para la estructuración de una buena política, contamos con los siguientes puntos claves que son elementos indispensables en este proceso. Entonces, como lo decía antes, buscan soluciones a las diferentes problemáticas, fortalecen los sistemas sanitarios, eliminan exclusiones sociales e inequidades y trabajan por la higiene pública. Estos cuatro puntos claves permiten desarrollar una buena política en salud y obtener excelentes resultados. Por otro lado, tenemos cómo se formula una política en salud. Tenemos los referentes conceptuales. Estos son importantes, o es importante recalcar este ítem, ya que plasma todo lo observado ante las prácticas que suele tener el Estado frente a la salud. De igual manera cuenta con referentes muy importantes que mediante su orientación dan un enfoque de acción donde se examinan y se ajustan las políticas de acuerdo a la transformación del cambio que se vaya a realizar. De acuerdo a mi investigación, ¿cuáles son los referentes o qué hacen esos referentes? Estos referentes son personajes que mediante diferentes puntos de vistas logran dar un concepto, logran orientar con diferentes procesos, con diferentes maneras de ver la política, pero que todos tienen como fin solucionar la problemática. Entonces, en esta parte, los referentes permiten guiar los procesos y las políticas en salud. También se deben tener en cuenta estos siguientes elementos. Son fundamentales para el desarrollo y para tener muy presente a la hora de crear una política. Entonces, tener en cuenta el tema de decisiones, acciones estratégicas, condiciones de desequilibrio e intervención del Estado. Esto nos permite poner en marcha cada proyecto o cada uno de los objetivos que se vayan a desarrollar. Nos permiten tener posibles soluciones, ya que pues todas las políticas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, por eso se debe recolectar toda la información de la población, pues para poder tener y tomar unas buenas decisiones, para manejar un equilibrio, una equidad en cuanto a los procesos y también para, mediante la intervención del Estado,
poder tener con exactitud la claridad de lo que queremos lograr en nuestra política en salud. Contamos también con un ciclo de la política, que es una secuencia lógica. Esta que nos permite ver, entonces, en primera instancia, la elaboración de la agenda, que más adelante la voy a explicar, donde se maneja todo el tema marco de referencia, identificamos el problema, identificamos los factores tanto positivos como negativos. También tenemos la formulación, donde se formula por el tema de alternativas, se toman decisiones y hay planes estratégicos y de acción. En caso de presentar algún riesgo en la política. Tenemos la adopción de las decisiones, que son posibles ideas que se pueden plasmar y que se pueden autorizar también para ponerlas en marcha en la política, se implementan y se evalúan. En el tema de evaluación, después de implementar una política, se realiza como un monitoreo y un seguimiento a la misma para verificar el tema de resultados, índices, si está impactando o no en la población. Elaboración de la agenda pública. Entonces, en esta parte existen dos factores importantes, como lo son. El primero es la identificación del marco de referencia. En esta parte puntualmente nos permite revisar todo el tema de características, las condiciones, las problemáticas y también podemos implementar soluciones a las mismas. Por otro lado tenemos la identificación del problema. Bueno, entonces en esta parte, después de haber identificado cada ítem anterior, se toman las decisiones determinadas. De acuerdo al análisis proyectado, también podemos revisar recursos, factores económicos, financieros, podemos realizar tajeos, encuestas a la comunidad en general. Realizamos también investigación en cuanto al tema histórico de la población, foros de discusión y entre otros factores también debates que nos permiten, digamos que llegar a concluir puntos relevantes para el desarrollo de la misma. En esta parte de la formulación de la política, entonces, en esta fase de acciones estratégicas, esta fase nos permite implementar, como lo dice su palabra, estrategias para digamos que combatir contra los riesgos. Nos permite mediante los objetivos, mediante todo el despliegue de factores positivos y negativos, revisar acciones que si en algún momento se presenta algún desequilibrio en la política, podamos tener, por decirlo así, un plan B para estabilizarla y para que ésta siga su marcha. Por otro lado, tenemos la definición del desarrollo de la estructura de la política, que cuenta con los siguientes ítems que son relevantes en el proceso de la misma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? La finalidad de la política. Tenemos que crear un objetivo general, objetivos específicos, todo el tema de la estructuración. Tenemos que trazar unas metas, unos cronogramas. Tenemos que resaltar los responsables porque pues en toda política existen líderes que la desarrollan, entonces son muy importantes en ese desarrollo. Todo el tema de financiación, todo el tema de recursos económicos, todo este tema de que nos permita fijar presupuestos para los proyectos que se tienen en esta política. Por otro lado, tenemos la opción de decisiones, como lo decíamos anteriormente, que nos permiten tomar decisiones de acuerdo a la recolección de información. En cuanto a la implementación, se realiza también cierta evaluación donde se hacen seguimientos pertinentes y donde se
toman planes de acción, donde también podemos verificar si nuestra política va por buen camino, si está impactando o no a la comunidad. Bueno, en la parte del ejemplo de la política, yo escogí un ejemplo que me llamó mucho la atención. La encontré en la página del Ministerio de Salud. Esta política tiene el nombre de Salud Mental y Spa. Esta política nos muestra como enfoque principal que estudia la población de Colombia, o sea, la población en general del país. Nos deja ver que su objetivo es velar por la garantía del derecho a la salud, no solo de las personas, sino también de sus familias. También evidenció que CAITEN, antes expuesto, se refleja mucho en esta política, ya que en esta política encuentro un marco de referencia, formulación, todo el tema de objetivos, adopción de decisiones e implementación. Esta política cuenta con un estudio a profundidad, nos muestra también los riesgos y en base a la salud mental desglosa, digamos, todos los temas referentes al mismo tema de la política, como es el tema de violencia, el tema de los suicidios, que se asocian a esta problemática y demás temas relevantes que la política detalla. Entonces, acá en esta política logré identificar cada uno de los pasos, la estructuración, tal cual como lo había investigado y pues me llamó mucha la atención ese tema tan relevante y pues que se vive en la sociedad. Por eso son importantes estas políticas, porque buscan el bienestar social, no solo individual, ni familiar, ni colectivo, sino lo busca en general. Por acá tengo el link de la política. También me gustaría, por último, recalcar que estas políticas también cuentan con aprobaciones y entes que la regulan. ¿Cuáles son los entes? Entonces, está el Sistema de Seguridad Social colombiano, está el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y de Protección Social. Entonces, estos son los entes que regulan las políticas y que permiten un efectivo y eficiente desarrollo de las mismas. Profe, espero haya sido de su agrado. Muy interesante desarrollar estos temas y estas actividades, ya que en cuanto a la carrera tienen mucha relación y pues nos permite ver a profundidad si de pronto en algún momento, en algún trabajo debemos desarrollarlo, ya tenemos buenas bases para hacerlo. Dios la bendiga, profe. Muchas gracias.